Eh, yo concluiría pidiendo una conclusión y alguna recomendación muy rápida para ver si nos da tiempo de pasar en 10 minutos a preguntas y respuestas. Y empezaría quizás empezaría preguntando a nuestros invitados de Zoom, a Susana y a Alejandro, si rápidamente podrían ofrecernos alguna conclusión y algunas recomendaciones. Gracias Sergio. Brillante la exposición de Gaby, no deja uno de aprender, muchas gracias. Y mira, a mí me gustaría concluir diciendo que no debiéramos caer en esta trampa de ver divisiones donde no las hay. La inversión es importante, la inversión pública, la inversión privada. Las dos en suma se complementan y generan los beneficios que este país, que estos ciudadanos mexicanos necesitamos. Y los consumidores también nos beneficiamos de la competencia. No debemos olvidar que el consumidor debiera ser el foco, no las empresas ni públicas ni privadas. El interés público, creo yo, se obtiene de un equilibrio, de otorgar un equilibrio en los intereses legítimos entre el sector público, entre las inversiones privadas y entre los intereses de los consumidores. Desafortunadamente hay menos organizaciones fuertes y grandes y organizadas que defiendan a los intereses de los consumidores. Afortunadamente los jueces los están poniendo por delante al hacer valer sus derechos, nuestros derechos como consumidores para elegir la energía que queremos. Pero el punto más importante es que no debiera haber división, que si había algunos mecanismos regulatorios que CFE no estaba conforme, lo único que tenía que hacer es ir al canal adecuado, que era la Comisión Reguladora de Energía, para solicitar con un caso técnico, ¿no?, que necesitaba que se revisara la metodología y de las tarifas de porteo, si tú quieres, que se necesitaba que hubiera una aceleración en traspasar o en transitar del viejo esquema, del de 1992, al nuevo esquema de 2013. Todo eso se podía discutir. La regulación es dinámica para eso está el regulador. Creo que todas las quejas bien fundamentadas que tenía CFE se podían resolver a través de instrumentos regulatorios de manera legal y que no destruyeran o pretendieran destruir o expropiar, como decía Gaby, inversiones privadas. Aquí no hay un demonio que perseguir, hay mejoras que buscar y eso se hace constantemente, debería hacerse constantemente, pero eso no quiere decir que destruyamos todo lo que hay, porque el costo, insisto, pase lo que pase, lo vamos a pagar. Ya va a haber un costo que se va a tener que pagar. O sea, ya nos costó este chistecito a todos los mexicanos, porque igual las tarifas las van a poder controlar y van a poder cumplir, si tú quieres, el de que no subirán por arriba de la inflación. Pero nuestros impuestos son los que están ahí para pagar todo. Si va a haber arbitrajes que perdamos, si va a haber ineficiencias que CFE va a querer seguir manteniendo para poder generar energía en plantas que son muy viejas y que les cuesta mucho trabajo y mucho dinero generar, todo eso, ese dinero va a salir de algún lado y va a salir de nuestro bolsillo como ciudadanos que aportamos a través de los impuestos. Lo primero es no caer en divisiones donde no las hay. Somos mexicanos todos, queremos lo mejor para este país y creo que eso de querer buscar la división de malos y buenos no nos está llevando a nada bueno. Muchas gracias. Gracias, Susi. Alex Ferro, rápidamente, conclusiones, recomendación. Bueno, con todo gusto, Sergio, invitados. Creo que en este caso estamos ante una situación ideológica que se ha manejado de manera muy conveniente, con una serie de distorsiones de información que definitivamente no corresponden a la realidad, ni a la realidad jurídica, que es de la que estamos hablando, pero mucho menos a la realidad de desarrollo del país. Este país está dentro de sus postulados, su desarrollo está basado en el desarrollo integral y sustentable, y esa sustentabilidad y esa integralidad tiene diferentes expresiones.
Hemos estado hablando de las suspensiones, pero creo que a fin de cuentas lo que es de fondo, que es el amparo, creo que no debemos de perder de vista que tanto empresas como consumidores, como ciudadanos de a pie, y cuando hablo también de empresas, hablo de las empresas de diferente índole, tanto de las que producen energía como de las que consumen esa energía, ¿sí? Tenemos que apostar a defender justamente ese estado mínimo de derechos que la Constitución garantiza y que las leyes que se establecieron como reglamentarias de la misma también los garantizan. Finalmente, las empresas que producen energía limpia hacen posible que el derecho al medio ambiente sano y otros derechos que ya mencionamos hace un momento puedan ser posibles en la realidad tangible de las personas y de esta sociedad. Entonces, en ese contexto, no es que la electricidad sea más cara, al contrario, se va a encarecer con este tipo de iniciativas. No es que el medio ambiente sea una situación de segundo o de tercer nivel, por el contrario, tiene que ser una visión integral y una visión que importe responsabilidad desde el punto de vista de los derechos que nos asisten. Muchísimas gracias, Alex. Concluyamos entonces aquí los presentes. Primero las damas. Gaby, así una conclusión y una recomendación en base con lo que crees que deba seguir. Correcto, gracias. A mí me parece que cuando hablamos del tema que nos ocupa, tendríamos que considerar puntualmente dos escenarios. Uno, ¿es necesario interponer un amparo o acudir a los medios de defensa para la protección de los derechos? Sí, es innegable. ¿Existe una inminencia, existe una urgencia? Sí, sí existe una urgencia, porque cuando tenemos la aceptación del caso que en los que hemos llevado a cabo, hay un estudio que se tiene que hacer para cada uno de los escenarios y tenemos un término que estamos hablando del 21 de abril, y el 21 de abril, antes del 21 de abril, nosotros ya tendríamos que tener preparado el amparo para esta defensa de derechos. La defensa de derechos en cuanto a esta suspensión definitiva, provisional, esta situación en general se tiene que resguardar. Y el otro detalle es, también la reforma está planteando la opción de que el Estado entre a la revisión de aquellos permisos que se consideraron otorgados con condiciones fraudulentas, y ese otorgamiento de permisos o que afecten la rentabilidad del Estado o que afecten directamente o indirectamente la rentabilidad de la empresa productiva del Estado, pueden entrar al estudio de estos permisos y pueden revocarlos. Estas facultades de revocación son gravísimas y estamos hablando entonces otra vez del tema de las inversiones que ya están dadas, que ya están asentadas, que están arrancando, que empresas que están viviendo y que les pueden dar un banderazo de salida y ya no participan. Entonces, en este escenario sí es necesario, sí se recomienda una protección de los derechos, sí. Es inminente. Con todo y que ahorita estén suspendidos. Con todo y que ahorita estén suspendidos, que tengan efectos generales. Tenemos una incertidumbre donde, tú lo mencionabas hace un momento, hay un aviso de suspensión, pero no sabemos en qué términos, ni cuánto tiempo, ni cómo se van a presentar. Ya lo platicamos acerca de la postura que tiene que fijar la Corte. Entonces, la moneda está en el aire. Y como la moneda está en el aire, las inversiones se tienen que proteger. ¿De acuerdo? Gracias, Gaby. Alex. Gracias, Sergio. Yo coincidiría totalmente con Gaby en el sentido de que, bueno, hay que hacer valer los derechos, hay que hacerlos valer de manera individual, porque no tenemos clara cuál va a ser la situación respecto de cómo van a permanecer los efectos en la suspensión o no. Ahora, dos puntos que no dio tiempo de tocar, pero que me interesa considerar para efectos de la premura. Hay en la agenda legislativa un par de reformas a la ley de amparo, en donde a grandes rasgos se prevé limitar la suspensión. Uno, en contra de normas generales. El artículo establece, o la fracción que se propone establecer en el 128 es que solamente contra artículos que no vayan tendientes al cumplimiento del objeto de la ley. Y por otra parte, en el 129 se propone una fracción 15 en la que para efectos de normas generales o actos
que tengan como finalidad la promoción y desarrollo de las empresas productivas del Estado, tampoco se va a poder alcanzar la suspensión por una cuestión de orden público. Y por último, están en la agenda legislativa. Están presentadas las iniciativas en Cámara de Diputados. Por último, hay que recordar que hubo una reforma constitucional que se publicó apenas el 11 de marzo de este año, en el que se crea una figura adicional de jurisprudencia, que es la jurisprudencia por precedente, en donde si la Suprema Corte resuelve un asunto por mayoría de 8 votos, esas consideraciones dictadas en esa sentencia van a ser obligatorias. ¿Por qué esto abona la premura? Bueno, porque todo lo que obtengamos antes, suspensiones, etcétera, no van a poder ser ya modificadas ni afectadas ni por la reforma ni por la jurisprudencia que se llegara a fijar. Esa sería mi conclusión y mi recomendación. Súper importante. Tocayo. Pues coincido, obviamente, en insistir en la necesidad de presentar su demanda de amparo, su defensa de los intereses. Un inversionista en el mercado eléctrico nacional pues no puede dejar desprotegida una gran inversión que tiene, ¿no? Finalmente, el acudir al amparo implica la posibilidad de que se restituyan sus derechos hasta el momento anterior en que le fueron violentados. Y en el sentido de la protección de la inversión, finalmente, aunque perdiese ese amparo, ese recurso, esa definitividad que tiene la decisión, tendrá que ser demostrada para poder acudir a los grupos arbitrales en los que van a exponenciar la protección de su inversión. No les van a regresar simplemente al estatus que tenían antes, sino les van a poder resarcir esos daños y esos perjuicios de 20, 40 años que no han recibido por el cambio de situación jurídica en el país. Gracias. Cada caso, cada titular de permiso, suministradores básicos, tiene una situación, está en una situación jurídica especial que va a requerir un análisis detallado para preparar el recurso que queremos, con el que se quiere proteger sus intereses. Entre más pronto se acerquen, se ha insistido en la premura, también existe premura en analizar y preparar, por decirlo de alguna manera, el traje a la medida para cada situación. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Yo quisiera, si me permiten, compartir con ustedes una reflexión. Los seres humanos requerimos de varios elementos para poder subsistir: el aire, el agua, los alimentos, y yo le agregaría la energía eléctrica, que posibilita, pues obviamente, el poder tener agua en nuestros hogares, posibilita el que tener nuestros alimentos y posibilita también el tener todos los insumos que requerimos como seres humanos. Estas modificaciones no solamente tienen un impacto en el orden jurídico, y me refiero a ese parteaguas que tuvimos los mexicanos desde la Constitución del 17, y hemos estado construyendo un edificio jurídico y queremos que siga fuerte, y para eso tenemos un poder judicial que vigila y que nos garantiza que este edificio jurídico que tenemos los mexicanos siga en pie y siga como lo queremos nosotros los mexicanos. Estas modificaciones van a tener un impacto, como lo decía, en el orden jurídico, pero también en el orden económico. Y no solamente a los que generan energía eléctrica, sino todos nosotros los usuarios. Estos cambios van a traer afectaciones a las empresas, a las industrias de nuestro país y a nosotros como consumidores de energía eléctrica. Yo quisiera, pues, invitarlos a esta reflexión y eventualmente decir, quiero que las cosas sigan así y esperar a ver qué pasa, o animarse y decir, yo voy a presentar un amparo y eventualmente, si se estima conveniente, también un arbitraje en el momento en que sea oportuno, a defenderme y a seguir fortaleciendo este edificio jurídico que tenemos nosotros los mexicanos. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que ya no daría tiempo a una sesión de preguntas y respuestas. En el chat hay algo, no hay muchas, ¿verdad?
No, solo hay comentarios. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo creo que si no tienen inconveniente deberíamos concluir esta reunión, agradeciendo a Club 51, por supuesto, su anfitrionía, especialmente a Julio Cuenca, su amistad. Aquí acostumbramos reunirnos a deliberar sobre temas de energía.